El próximo gran descubrimiento arqueológico podría estar escondido en cualquier lugar. Tal vez esté enterrado en las arenas de Egipto, oculto en una jungla sudamericana, o quizás, solo quizás, esté a la vuelta de la esquina en tu ciudad. Nunca sabemos dónde aparecerán. En este video, contemos algunas de ellas. Número 1. Figuras antiguas de hoja de oro. Los arqueólogos en Suecia todavía están desconcertados por un descubrimiento reciente que hicieron en el sitio de Aska. Dentro de los restos de lo que parece ser un gran salón montado sobre una plataforma, han encontrado 22 cuadrados de hoja de oro que, al ser cuidadosamente abiertos y examinados, muestran figuras humanoides abrazándose. Podrían ser representaciones de personas bailando. Aunque pueden confirmar que las ornamentadas creaciones tienen aproximadamente 1300 años de antigüedad, no tienen idea de quién las hizo o por qué. Se han encontrado fragmentos de aún más de ellas, por lo que puede haber más de 30 cuando terminen de reconstruirlas todas. Figuras de hoja de oro como esta se han encontrado en otros lugares de Suecia, pero no hay mención o descripciones de ellas en ningún registro escrito de la época. Siempre se encuentran en grupos, lo que sugiere que fueron llevadas al mismo lugar y dejadas allí. Eso podría indicar que eran ofrendas, pero también podrían haber sido decoraciones para postes en grandes salones de banquetes. Definitivamente son una forma de arte antigua, incluso si es una forma de arte sobre la que no sabemos nada. Número 2. Anillo medieval en Israel. A principios de 2018, el jardinero Jacob Van Shetrer estaba cuidando plantas en jardines comunitarios en Galilea cuando desenterró un pequeño anillo entre la vegetación. Lo recogió, lo limpió y se fascinó al ver una figura humana grabada en su superficie. De que él tenía curiosidad por saber más sobre lo que había encontrado, así que publicó una foto en Facebook y pidió consejos. Ahí fue donde llamó la atención de historiadores y arqueólogos locales, quienes pudieron confirmar rápidamente que el anillo data de la era medieval y que la figura representada en él es San Nicolás. Eso explicaría por qué tiene un halo y lleva un báculo de obispo. Determinar una edad exacta para el anillo podría no ser posible nunca, pero es probable que haya sido hecho en algún momento entre los siglos XII y XV. San Nicolás está asociado con Papá Noel o Santa Claus en el mundo occidental, pero durante la era medieval era el santo patrón de los viajeros, marineros, comerciantes y peregrinos. Es muy probable que el anillo perteneciera a un peregrino que viajaba hacia o desde la costa, pero también podría haber pertenecido a un comerciante. Número 3. Antiguo almacén. Parece que julio de 2020 fue un buen mes para descubrimientos arqueológicos significativos, porque en este mes se encontraron artefactos en México y se ubicó un enorme almacén antiguo en Jerusalén. Las excavaciones se han llevado a cabo en las cercanías de Arnona, dentro de los restos de una gran estructura hecha de paredes de sillar, dentro de la cual había más de 100 asas de jarra, todas las cuales llevaban inscripciones en hebreo antiguo en sus sellos. La mayoría de las asas leían LMLK, una abreviatura que las identifica como propiedad del rey. Pero también están los nombres de 3 ciudades de Judea, perdidas hace mucho tiempo. Los estudios realizados por el equipo que trabaja allí indican que el centro estuvo en uso hace aproximadamente 2700 años, durante el tiempo del rey Ezequías y el rey Manasés, ambos mencionados en el Antiguo Testamento. Parece que se realizaba alguna forma de actividad gubernamental en el sitio, incluyendo la recolección y determinación de impuestos sobre bienes como el aceite de oliva y el vino. La gente aún tenía que pagar sus impuestos, incluso en aquel entonces. También se desenterró una pequeña colección de figurillas de arcilla, lo que podría indicar un uso ceremonial pagano del edificio en tiempos prebíblicos. Número 4. Asentamiento en cueva antigua. La historia del asentamiento humano en las Américas se ha convertido en un tema de debate en los últimos años, y el descubrimiento hecho en julio de 2020 en México ha retrasado la fecha de la llegada humana a la Tierra en unos 15.000 años. No hay duda de que nuestros antepasados distantes vivían en la cueva Chiquihuite, en el norte del país, hace 30.000 años. Dejaron casi 2.000 herramientas de piedra para que los arqueólogos las recordaran.
El gran volumen de herramientas, junto con otros artefactos encontrados en el sitio, ha llevado a los historiadores a comparar la cueva con una especie de hotel prehistórico, donde grandes cantidades de humanos vivían juntos por periodos cortos de tiempo. Esto es una mala noticia para la teoría existente de que los Clovis fueron la primera civilización organizada en las Américas. Quienes quiera que fueran estos habitantes de la cueva, superaron a los Clovis por varios milenios. De hecho, para cuando llegaron los Clovis, es probable que esta misteriosa civilización ya hubiera desaparecido hace mucho tiempo. El sitio de la cueva es de difícil acceso, pero ofrece una vista panorámica del área circundante. Eso la habría hecho ideal como una fortaleza defensiva primitiva. Número 5. Necrópolis de Minja. La necrópolis antigua más famosa de Egipto es Saqqara, que ha arrojado innumerables hallazgos arqueológicos en los últimos años y probablemente seguirá haciéndolo durante la próxima década. Sin embargo, está lejos de ser la única necrópolis antigua notable en el país. En febrero de 2018, los arqueólogos descubrieron otra en Minja, que está a más de 240 kilómetros al sur de El Cairo. Aunque se han encontrado cementerios en Minja antes, esta que data del periodo faraónico tardío de alguna manera se había pasado por alto hasta entonces, a pesar de ser mucho más grande. Algunas de las tumbas encontradas en la necrópolis pertenecen a personas conocidas por los egiptólogos, incluidos los sumos sacerdotes de Tot y sus familiares. Uno de ellos está específicamente nombrado como Djeutir X, uno de los 5 grandes sacerdotes principales de la deidad, quien está enterrado con no menos de 40 miembros de su familia y numerosas estatuillas, ejemplos de cerámica fina y otros bienes funerarios. Hasta ahora, los arqueólogos han abierto y explorado completamente 3 enterramientos y aún quedan más por venir en el futuro. Quizás la necrópolis de Minja algún día sea tan conocida como Saqqara. Número 6. Flecha antigua del Yukón. Yukón, la provincia más noroeste de Canadá, es un lugar sorprendentemente helado. Sin embargo, en los últimos años el hielo ha comenzado a derretirse y, a medida que lo hace, libera reliquias del pasado. En enero de 2018, los arqueólogos en Yukón encontraron una flecha con cabeza de cobre y con la punta aún firmemente unida a su asta con púas. El arma está en condiciones casi prístinas, pero tiene más de 1000 años. Es uno de los artefactos de cobre más antiguos que se han encontrado en el norte de Canadá. Según los historiadores canadienses, la flecha habría sido disparada por un antiguo cazador que buscaba llevarse un caribú a casa para obtener carne. En el momento en que se disparó, la flecha era una reciente mejora tecnológica. Hasta hace unos 1000 años, los cazadores de la región usaban armas arrojadizas llamadas atlatl en lugar de flechas porque el arco y la flecha no se habían inventado en esta parte del mundo. Número 7. Antigua pieza de ajedrez. Nos trasladamos a Noruega, donde los arqueólogos piensan que podrían estar acercándose a rastrear los orígenes del ajedrez. Esta pieza de ajedrez de 800 años fue descubierta en Tønsberg en enero de 2018. Tønsberg siempre ha sido de interés para los arqueólogos noruegos debido a que es la ciudad más antigua del país. La pieza de ajedrez fue descubierta en las ruinas de un edificio del siglo X y se cree que proviene de la misma era. El artefacto está hecho de asta y puede que alguna vez haya tenido un soporte de plomo insertado en su centro para asegurarse de que permaneciera erguido cuando se colocara en un tablero. Lo que ha despertado el interés de los expertos es el hecho de que la pieza está diseñada de acuerdo con las tradiciones islámicas, sin figuras humanas representadas en su superficie. La presencia de la pieza en Noruega da más peso a la teoría de que el ajedrez llegó a Europa desde el Medio Oriente, donde definitivamente se jugaba en el siglo VI y podría remontarse incluso más atrás. La falta de una figura humana hace que sea difícil identificar la pieza, pero los expertos están bastante seguros de que es un caballo. Número 8. La tumba de Alejandro Magno. Intentar localizar la tumba de Alejandro Magno en Egipto ha sido una obsesión de por vida para generaciones de arqueólogos, pero Calíope Limnios Papacosta podría estar más cerca de encontrarla que nadie jamás ha estado. Después de 14 años de búsqueda,
La arqueóloga griega encontró una magnífica estatua helenística temprana en los jardines Salat en Alejandría en 2012. Se cree que la estatua es una representación del propio Alejandro. Ella tomó eso como una señal para seguir excavando, y para 2019, ella y su equipo habían descubierto los antiguos barrios reales de Alejandría, 10 metros por debajo de la superficie de la ciudad que existe allí hoy en día. Finalmente se han encontrado los cimientos de Alejandría. El exemperador y faraón fue originalmente enterrado en la ciudad de Memphis, pero posteriormente fue trasladado a la ciudad que lleva su nombre. Eso fue un mal movimiento. La ciudad fue golpeada por un tsunami hace 2300 años, y los cimientos anegados de la ciudad se hundieron a un ritmo de 1/4 de centímetro por año. Eso podría no parecer mucho, pero cuando Alejandro llegó, ya se había hundido más de 3.6 metros y siguió hundiéndose. Nuevos edificios fueron construidos sobre los antiguos, y todo lo que estaba debajo de ellos se perdió y olvidó. La tumba está allí abajo en algún lugar y seguramente no puede estar lejos del recién expuesto barrio real. Número 9. Descubrimiento de Marco Aurelio. Los sitios arqueológicos requieren mantenimiento regular. En abril de 2018, los expertos en Egipto decidieron reducir el nivel de agua subterránea en el sitio del templo de Kom-Ombo en Asuán. Al hacerlo, encontraron una escultura de mármol de la cabeza del emperador romano Marco Aurelio. El emperador está representado con cabello rizado y barba, lo cual es consistente con la mayoría de las representaciones contemporáneas de él. Gobernó durante el siglo I y fue un notable escritor y filósofo, además de líder. Las estatuas de emperadores romanos, especialmente aquellas tan significativas como Marco Aurelio, son relativamente comunes en Italia, pero es raro encontrar una en Egipto. Como pueden ver en estas imágenes, la cabeza de mármol del emperador está dañada. Los expertos piensan que probablemente fue parte de una estatua de tamaño natural del emperador y que puede haber sido decapitada deliberadamente como una muestra de desafío. Sin embargo, el hecho de que se encontrara en un pozo significa que es posible que haya sido arrojada allí como una ofrenda votiva. Nunca lo sabremos con certeza. Número 10. El cementerio oculto de York. Aquí hay un hallazgo de 2018. En abril de ese año se decidió que el Old Newington Hotel en York, Inglaterra, sería remodelado en casas. Como parte del proceso, se arrancó la piscina del hotel. Para asombro y terror de los trabajadores de la construcción, se encontraron más de 70 esqueletos humanos debajo de la piscina. Se convocaron arqueólogos profesionales al lugar y rápidamente identificaron que estos eran los restos de soldados romanos y sus familias. Ahora se piensa que este es uno de los cementerios romanos más antiguos jamás descubiertos en las Islas Británicas, creado poco después de que los romanos tomaran el control del territorio a mediados del siglo I. Lo realmente extraño del descubrimiento es que los esqueletos no estaban enterrados particularmente profundos debajo de la piscina. Parece imposible que los esqueletos no se hayan visto cuando se construyó el hotel en el siglo XIX, lo que plantea la posibilidad de que los constructores originales eran completamente conscientes de lo que estaban construyendo encima, pero decidieron mantenerlo en silencio y continuar con su construcción. Número 11. Juego antiguo misterioso. Sabemos que nuestros antiguos antepasados amaban jugar juegos de mesa. Muchos de los juegos de mesa que jugamos hoy en día están basados en juegos que se inventaron hace cientos o incluso miles de años. Sin embargo, algunos de los juegos que nuestros antepasados idearon son totalmente misteriosos para nosotros porque no pensaron en dejar las instrucciones para que las encontráramos. Tomemos por ejemplo el juego de mesa que se encontró dentro de la tumba de un príncipe germánico en Poprad, Eslovaquia, en 2006. El tablero está dañado, pero bastante bien conservado, pero eso no ha ayudado a los historiadores a identificarlo. Según lo mejor que pueden deducir, este antiguo juego de mesa no tiene paralelo en ningún otro lugar del mundo. Tiene aproximadamente 1600 años y está dividido en cuadros como un tablero de ajedrez. Se encontraron piezas de juego verdes y blancas con el tablero, pero encontrar las piezas no nos dice cómo usarlas. Esto no es raro,
realmente no sabemos cómo jugar el antiguo juego de mesa vikingo Hnefatafl, a pesar de que varios expertos en juegos de mesa modernos han intentado reconstruir las reglas. Tampoco estamos seguros sobre el antiguo juego de mesa romano Ludus Latrunculorum. Número 12. Gafas antiguas. Cuando hace sol afuera, podrías considerar usar gafas de sol para proteger tus ojos del brillo de nuestra estrella nativa. Asociamos las gafas de sol con el clima cálido, pero a veces es igual de importante usarlas cuando hace frío. Cuando la luz del sol se refleja en la nieve y el hielo, puede provocar ceguera de la nieve. Es por eso que las gafas de nieve son una herramienta vital en el arsenal de cada explorador ártico y son una invención más antigua de lo que podrías imaginar. Este par de gafas de nieve está actualmente entre la colección del Museo de la Ciencia en Londres, Inglaterra. Están hechas de piel cruda y pino, con pequeñas ranuras en la piel cruda que permiten al usuario ver a dónde va. Incluso tienen una práctica funda de madera para que el dueño las guarde. Aún serían útiles para proteger tu visión en las áreas más nevadas hoy en día, lo cual es notable cuando consideras el hecho de que fueron hechas en 1801. La mayoría de las gafas de sol modernas son un símbolo de moda, pero cuando estas fueron hechas, sus inventores estaban más preocupados por la salud y la seguridad. Número 13. Ruinas medievales en Finlandia. Los estudiantes de una escuela en Turku, Finlandia, se sorprendieron a principios de 2018 cuando los trabajos de renovación dentro de su gimnasio escolar descubrieron ruinas medievales olvidadas hace mucho tiempo. Muchas de las ruinas medievales de Turku fueron destruidas en 1827 cuando un gran incendio arrasó la ciudad y quemó más de las 3/4 partes de los edificios. La escuela se construyó después del incendio, pero ahora sabemos que el trabajo se realizó directamente sobre los restos de al menos 2 casas medievales y una sección de una calle. Los arqueólogos creen que si continuaran excavando y levantaran también el patio de la escuela, encontrarían más de la calle y probablemente varias casas más. La escuela no está muy entusiasmada con esa idea y quisiera que los arqueólogos les devolvieran su gimnasio. También las autoridades locales han intentado recientemente encontrar una manera de preservar las antiguas ruinas sin causar daño a la escuela. Una posible opción es terminar de excavar las ruinas, poner el piso del gimnasio de nuevo encima y abrir al mismo tiempo un museo subterráneo. Número 14. Ménsula Gonzo. No importa dónde vivas en el mundo, probablemente hayas oído hablar de los Muppets. Probablemente son los personajes de marionetas más famosos de la historia. Si has oído hablar de los Muppets, entonces probablemente también has oído hablar de Gonzo, lo que significa que podrías ver un parecido entre Gonzo y esta extraña talla medieval. Fue encontrada durante la excavación de la carretera de circunvalación este de Lincoln en Walsingborough, Inglaterra, a principios de 2018. Si bien el parecido con Gonzo es fuerte e innegable, el nombre correcto para este artefacto es una ménsula. Fue tallada durante el siglo XII y probablemente una vez adornó una capilla o una iglesia. Su apariencia es un poco cómica para nosotros hoy en día, pero en el siglo XII su propósito era aterrorizar a las personas. La persona que talló la ménsula esperaba que aquellos que asistieran a la iglesia la vieran y se asustaran tanto que abandonaran cualquier idea de cometer pecados, no sea que fueran atacados y devorados por uno de estos demonios con cara de pico. Hacer ménsulas es una tradición que se importó a Gran Bretaña desde Francia después de la conquista normanda de 1066. Fueron los normandos quienes enseñaron a los británicos a construir sus iglesias de piedra. Antes de eso, principalmente habían sido hechas de madera. Número 15. Tesoros enterrados. Durante trabajos de construcción en el pueblo de Chaoyang, que está cerca de Jintan en la provincia de Jiangxi, China, se encontró un sorprendente tesoro enterrado de 300.000 monedas de cobre. Con muy pocas excepciones, todas son monedas Wen y fueron acuñadas durante la dinastía Song, que comenzó en 960 y duró hasta 1279. Nadie sabe cómo llegaron las monedas allí, pero el folclore local dice que es el tesoro personal de un misterioso terrateniente que enterró todo bajo los cimientos de su casa hace 1000 años. Sin embargo, es poco probable que eso sea cierto,
ya que las monedas de cobre no eran particularmente valiosas. Obviamente hay valor en tener 300.000 de ellas, pero un terrateniente las habría cambiado por lingotes de oro o plata para hacer que su riqueza fuera más fácil de manejar y almacenar. Eso plantea la pregunta de quién realmente poseía estas monedas y por qué mantenían su riqueza en moneda de cobre en lugar de cambiarla por algo más valioso. Probablemente nunca lo sabremos.